Muy buenas a todos, mi nombre es Jay Martínez. El día de hoy les voy a hablar acerca de la práctica número 2 del Laboratorio de Electrónica Digital 2, impartido por el ingeniero Edgar Alberto Pérez Castillo. Vamos a comenzar con lo que vendría haciendo el análisis de esta práctica. Y pues si no hay nada más que comentar, pues vamos a empezar. Aquí podemos observar lo que vendría siendo el nombre de la práctica, que va a ser medición de los parámetros eléctricos. Vemos que el material que necesitamos es un Portolab, un osciloscopio, un multímetro, un SN7404, un SN7426, un SN74240 y resistencias de 10 kiloohms. Vemos que el objetivo de esta práctica es conocer y diferenciar los tipos de salida que existen entre los circuitos digitales como Totem Pole, Open Collector y Tri-State. El procedimiento nos pide antes que nada armar un circuito de salida totem pole. La salida totem pole consiste en un arreglo de dos transistores donde un transistor se conecta a un voltaje CC, también de directa, para surtir corriente cuando la salida sea uno lógico, y el otro transistor conectado a tierra para drenar corriente cuando la salida sea un cero lógico. Aquí podemos observar que también se va a conectar lo que vendría siendo un oscilador, un generador de funciones, un osciloscopio, para poder analizar las señales que se presentan en el mismo. Aquí tendríamos lo que vendría siendo el circuito totem pole y pues vamos a comenzar lo que vendría siendo la simulación. Aquí vemos que tenemos en el generador de funciones, tenemos lo que viene siendo la señal. Vemos que al no estar activada la llave keyspace o el switch, pues la corriente solamente está pasando, no hay ninguna variación. Vemos que al momento de cerrar lo que vendría siendo esta señal, pues la corriente aumenta hasta llegar a 5 volts. Entonces, conforme vayamos variando este switch, podemos ver variaciones en su señal. Esto es prácticamente lo que vendría siendo el comportamiento del circuito totem pole, que vemos que está constituido por una fuente de 12 volts, un osciloscopio y pues un circuito integrado TTL, que es un 74 LS04D, y pues como comentamos el switch. En cuanto al circuito de salida colector abierto o Open Collector, vemos que se utiliza un circuito SN7426, que es un paquete de 4 NANDs que puede soportar hasta 15 volts de salida. Esta salida solo tiene un arreglo con un solo transistor conectado a tierra de tal manera que solo puede drenar corriente cuando existe un cero lógico. Entonces aquí observamos lo que vendría siendo un Open Collector, vemos lo que vendría siendo el circuito integrado 74LS26N. Y pues aquí observamos lo que viene siendo la señal. Vemos que aquí pues este switch no está conectado, entonces no va a generar lo que viene siendo ninguna variación al momento de utilizarlo. Solamente vamos a utilizar este switch, que es el que sí está conectado a la compuerta 1A y al positivo de la corriente. Vemos aquí también que el canal negativo va conectado a tierra, al igual que el componente de tierra que va conectado al voltaje. Y pues observamos que conforme vayamos aumentando o poniendo el uno lógico, pues vamos a presentar variaciones. Vemos que el uno lógico pues nos muestra como si fuera un circuito de automatización de FluidSim o de un circuito escalera, donde solamente llega hasta el voltaje máximo, que este vendría siendo 5 volts, y pues al momento de cerrar lo que vendría siendo el circuito o de colocar un cero lógico, pues vuelve a estar en cero. Entonces, simplemente llega hasta un voltaje máximo que va a ser 5 volts y al momento de poner un cero lógico, pues vuelve al inicio. Ese va a ser el comportamiento del circuito Open Collector. Aquí vamos a presentar lo que viene siendo una variación que viene explicada en este punto, que nos indica que pues vamos a conectarlo al generador de funciones y pues se le va a añadir lo que vendría siendo una resistencia para poder observar una mayor variación en lo que vendría siendo este circuito. Entonces tenemos aquí otro circuito Open Collector. Aquí vemos que a diferencia del circuito anterior, este comienza en un voltaje máximo que vendría siendo 5 volts. Y pues al igual que en el circuito anterior, pues aquí tenemos un switch que no está conectado a nada y pues que no influye en el funcionamiento del mismo. Tenemos que ahora le vamos a poner una resistencia de 10 kiloohms, pues para poder presentar una mayor variación. Y vemos que este circuito prácticamente es el opuesto al circuito anterior.
al Open Collector que vimos anteriormente, debido a que este inicia en un circuito máximo de 5 volts y pues al momento de encenderlo o de poner un lógico, pues vuelve a 0 volts. Entonces es como si solamente cortáramos y abriéramos la corriente para que pueda fluir por el circuito. Entonces aquí presentamos las variaciones de la señal que inicia en 5 volts y al momento de poner el 1 lógico, pues ya vuelve a lo que vendría siendo el 0. Entonces este va a ser el comportamiento del otro circuito Open Collector al momento de generarle una resistencia. Vemos que la resistencia está conectada a la fuente positiva del voltaje y pues vemos que está conectado también a lo que viene siendo la patita de voltaje positivo del circuito integrado 74LS26N de la familia TTL. La siguiente prueba nos pide comprobar lo que viene haciendo la salida del Tri-State, que este es un circuito utilizando un SN74240, conectando el buffer como se muestra en la figura 16, que vendría siendo esta figura de aquí, y nos comprueba que nos pide que comprobemos los tres estados diferentes que se alimentan en el sistema. Se muestra cómo se conectarán dos resistencias de 10 kilo ohms. Este circuito servirá solamente para visualizar los tres tipos diferentes de estados que podemos tener en la salida de la compuerta. Y podemos observar que la salida es uno lógico, el voltaje es muy cercano a 5 volts. Bueno, perdón. Observamos que cuando la salida es uno lógico, el voltaje es muy cercano a 5 volts. Cuando la salida es un cero lógico, el voltaje es 0 volts. Y cuando la salida es de alta impedancia, el voltaje será aproximadamente de 5 volts, es decir, que llegará a la mitad. Entonces aquí tenemos el circuito que comentamos anteriormente, que sería un tri-state. Y pues vamos a observar el comportamiento del mismo. Antes que nada vamos a detener la simulación de los circuitos anteriores y vamos a comenzar. Aquí ya estamos corriendo la simulación, vemos el circuito que está integrado por un osciloscopio, las dos resistencias de 10 kilo ohms que se comentó anteriormente, un voltaje de 5 volts de manera directa. Tenemos otra vez un switch que se compone de dos estados. Y pues vemos que al igual que en los casos anteriores, pues tenemos un switch que no va conectado a nada, entonces esto no influye en lo que va siendo el comportamiento del sistema. Tenemos una salida de 5 volts y pues tenemos un circuito integrado 74LS240N de la familia TTLF y pues observamos lo que viene siendo la señal. Vemos que al momento de estar en cero, pues tenemos un voltaje de 5 volts y después varía hasta la mitad, que es lo que comentamos anteriormente, y pues vuelve a estar en 5 volts. Estas son las dos variaciones que presenta. Vemos que en contraparte al circuito anterior, pues este no llega hasta cero, sino que llega hasta su parte media, que es lo que pudimos observar en la descripción anterior. Ya solamente nos pide que observemos las señales y pues que grafiquemos para poder obtener de manera más exacta lo que vendría haciendo la señal. Y pues esto ya sería todo de mi parte. Este es el explicamiento de la gráfica. Vimos los tres tipos de señales, que es el Open Collector, el Totem Pole y el último circuito, que es un Tri-State. Y pues ese es el funcionamiento de cada uno de ellos. Y pues espero que les haya servido esta práctica. Y pues muchísimas gracias por su atención.